Cordial saludo, estimados amigos. En este video tutorial vamos a hablar acerca de la descentralización, distribución y autonomía de competencias en las entidades públicas en Colombia. Vamos a hablar de los tipos de descentralización y demás conceptos importantes para la resolución de juicios situacionales en concursos de mérito y no solamente para concursos de mérito, sino para la aplicación en nuestra vida cotidiana como servidores públicos. ¿Qué es la descentralización entonces? Es el proceso por el cual el poder político, administrativo y fiscal se transfiere del nivel central, es decir, de la nación, hacia las entidades territoriales, los departamentos, los distritos y los municipios, u otras entidades con autonomía para que gestionen sus propios asuntos. Y existen entonces en Colombia tipos de descentralización. Vamos a revisar el caso de la descentralización territorial. ¿A qué hace referencia este concepto? Se refiere entonces al traslado de esas facultades administrativas y financieras a las entidades como alcaldías y gobernaciones. También tenemos por aquí la descentralización por servicios o funcional, y son aquellas entidades públicas descentralizadas que tienen una asignación presupuestal establecida en una ley, es decir, tienen recursos propios, por tanto, tienen una autonomía administrativa también y de ejecución de ese presupuesto. En este caso tenemos unos ejemplos como el SENA y el ICBF. Y tenemos una descentralización fiscal, que esto implica la autonomía en la administración de recursos, presupuesto e ingresos, y vamos a mirar cuál es la diferencia entre esta descentralización por servicios o funcional y la descentralización fiscal. La estaremos revisando detalle a detalle en las siguientes diapositivas. Vamos a mirar qué es la descentralización territorial. Partimos entonces de este primer concepto. Es el proceso por el cual el Estado colombiano transfiere entonces funciones y responsabilidades, autoridad y recursos a entidades territoriales autónomas como departamentos, municipios, distritos y territorios indígenas para que puedan gestionar directamente sus asuntos locales, es decir, gestionen sus necesidades, puedan invertir en sus propios proyectos de acuerdo a cada necesidad territorial. Recuerden que los territorios tienen diferentes condiciones climáticas, geográficas, que le dan una serie de necesidades distintas en todas las regiones de nuestro país. Está basado en el artículo 1 y en el artículo 287 de la Constitución de 1991, donde se declara a Colombia como un Estado unitario descentralizado con autonomía de sus entidades territoriales. Es decir, es un Estado unitario. ¿Por qué? Porque todo se rige en la parte normativa, en la parte legislativa, como uno solo. La descentralización es simplemente autonomía de inversión y ejecución de presupuestos, pero esta ejecución de presupuestos debe cumplir unos lineamientos normativos establecidos en este Estado unitario, con una autonomía de sus entidades, con autonomía de sus entidades territoriales. Esto lo que quiere decir es que las gobernaciones, las alcaldías, pueden ejecutar sus proyectos de acuerdo a sus necesidades. Rendir obviamente cuentas. Todas las entidades de nuestro país, todos los territorios de nuestro país deben cumplir con esos parámetros normativos de legalidad, cumplimiento de la constitución política. Entonces, eso nos hace unitarios. Hay un solo marco jurídico en nuestro país y todos deben alinearse por él. Independientemente si un departamento tiene la necesidad de construir una vía principal, otro tenga la necesidad de construir vías terciarias, otro tenga la necesidad de construir hospitales. Independientemente de eso, todos deben cumplir principios constitucionales como la eficiencia, la eficacia, la transparencia, la celeridad, la economía, que son principios también de la función administrativa, principios constitucionales, pero deben alinearse con la Constitución, primero que todo. Entonces, características principales de esta descentralización.
territorial, entonces existe una autonomía administrativa y financiera, pero siempre dentro del marco legal nacional. No es soberanía, es una cosa distinta. Es decir, los entes territoriales no pueden actuar contra la Constitución o las leyes. Cada ente tiene competencias asignadas por la ley para cumplir funciones específicas. El Estado central, o sea, el gobierno nacional, no desaparece ni pierde control. Ojo con esto. Actúa mediante la coordinación, concurrencia y subsidiariedad. Estos tres principios constitucionales, coordinación, concurrencia y subsidiariedad, son fundamentales en lo que vamos a desarrollar en esta presentación. Detalle a detalle vamos a ir profundizando en qué consiste y cuándo se da cada uno de estos principios. Aquí tenemos entonces que el principio de subsidiariedad es si un municipio no puede, entonces el departamento debe ejecutarlo, y si el departamento tampoco tiene la forma, lo asume la nación. El caso es que la necesidad de primera mano se debe solventar en esa población. Concurrencia, ¿qué significa? Que varios niveles actúan simultáneamente en el desarrollo de un tipo de proyecto o alianza para solventar necesidades de la ciudadanía. Y la coordinación, cada nivel actúa sin duplicidad, sin duplicar funciones y articuladamente. ¿En qué consiste? O vamos a mirar ejemplos, porque la idea de mirar estos conceptos también es mirar de manera práctica cómo se ejecutan en la realidad. El principio de subsidiariedad significa que si una entidad territorial, municipio o un departamento no pueden atender adecuadamente una necesidad pública por falta de capacidad técnica, administrativa o financiera, el nivel inmediatamente superior, es decir, el departamento o la nación, asume la competencia. O situación de emergencia, por ejemplo, situación de emergencia laboral en un municipio pequeño, entidad territorial. Un municipio en Chocó no cuenta con una inspección municipal del trabajo, ni personal capacitado para atender quejas laborales por despidos injustos. ¿Qué va a pasar aquí? Entonces, el Ministerio del Trabajo, a través de su dirección territorial o en apoyo del nivel nacional, asume la atención directa de los casos, despliega jornadas móviles de inspección y adopta medidas inmediatas. De esta manera se daría este principio de subsidiariedad, donde si el municipio no puede, lo asume entonces el departamento o la nación. Tenemos el otro principio, que es el principio de concurrencia. ¿De qué se trata? Entonces, varios niveles de gobierno, es decir, nacional, departamental, municipal, actúan simultáneamente en una misma materia, con acciones propias y coordinadas. Esto significa, en ejemplo, digamos, programas de gestión de empleo formal. Entonces, el Ministerio del Trabajo, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín diseñan e implementan juntos un programa para jóvenes desempleados. El ministerio financia el 50% de los costos. La gobernación articula la convocatoria departamental y la alcaldía facilita espacios físicos y conecta con las empresas locales. Cada nivel actúa dentro de sus competencias, pero en conjunto. Tenemos el principio de coordinación. El principio de coordinación es que las entidades de diferentes niveles de gobierno ejercen sus funciones de manera articulada y sin duplicación de esfuerzos, garantizando eficiencia. Vamos a mirar este caso, sería la fiscalización de condiciones laborales en megaproyectos de infraestructura. ¿Qué pasa, digamos, aquí en esta situación? En la construcción de una vía nacional que cruza varios municipios, hay denuncias de explotación laboral. ¿Qué pasa aquí? Que el Ministerio del Trabajo lidera la fiscalización. Sin embargo, las alcaldías recopilan denuncias locales y ofrecen acompañamiento. Y la Procuraduría Territorial verifica el cumplimiento ético de las funciones públicas. En este orden de ideas, así cada entidad coordina sin interferir ni duplicar funciones,
logrando mayor efectividad en el control. ¿Esto qué quiere decir? Que todos trabajan de acuerdo a su misionalidad, pero con un solo propósito, que es garantizar esas condiciones laborales de esas personas que están trabajando en esa vía municipal o en esa vía nacional. ¿Qué es la descentralización territorial? Entonces, vamos a mirar tres ejemplos de lo que es en la práctica esto. Primero, municipio presta directamente el servicio de salud primario. En la práctica, entonces, una alcaldía tiene la responsabilidad de operar o contratar con hospitales de primer nivel para garantizar vacunación, control prenatal o consultas básicas. Aquí estamos hablando de competencias asignadas al municipio según lo establece la Ley 715 del año 2001. Otro ejemplo de descentralización territorial es la gobernación apoya técnica y financieramente a municipios. Un municipio pequeño no tiene capacidad técnica para implementar un sistema de empleo formal. La gobernación del departamento a través de la Secretaría de Desarrollo capacita a funcionarios y transfiere recursos. En esta medida, entonces, estaríamos aplicando el principio también de subsidiariedad y es una función del nivel descentralizado de manera territorial. La alcaldía crea programas de empleabilidad local, como tercer ejemplo. Entonces, el alcalde firma convenios con el SENA y cajas de compensación para capacitar jóvenes en riesgo y conectarlos con empresas locales. Competencias del municipio en desarrollo económico y de empleo. Esto hace parte de esta descentralización. ¿Cuál es la relación aquí hablando del nivel ejecutivo en términos generales? Porque, como habíamos mencionado en otros tutoriales, en otras capacitaciones, el país o Colombia tiene unas ramas del poder, ¿no? Estas ramas del poder se dividen en legislativo, ejecutivo y judicial. El ejecutivo es específicamente del que estamos tratando en esta capacitación. En el ejecutivo encontramos al presidente de la República y su gabinete de ministros y los ministerios, obviamente. Y está el nivel descentralizado por servicios o funciones de manera territorial o fiscal, que es lo que estamos analizando acá también, del Ejecutivo. Entonces, ¿cuál es la relación ahora de estas entidades territoriales, de centralización territorial, con el Ministerio del Trabajo? Aunque los municipios y gobernaciones tienen autonomía, el Ministerio del Trabajo ejerce funciones de inspección, vigilancia y control sobre temas laborales en todo el país. Esto es muy importante tener claridad sobre esto. Aquí tenemos un cuadro entonces comparativo entre competencias del Ministerio del Trabajo y la relación con la descentralización territorial. Primer competencia del Ministerio del Trabajo, vigilar el cumplimiento de normas laborales. La relación puede sancionar a entidades territoriales si discriminan en concursos o vulneran derechos laborales. Asesoría técnica en empleo y formalización es otra competencia del ministerio. Y la relación con el nivel descentralizado territorial es acompaña a alcaldías para mejorar políticas locales de empleo y trabajo digno. Por último, sancionar prácticas indebidas. La relación entonces con las entidades territoriales, si una entidad territorial contrata por prestación de servicios lo que debe ser empleo formal, puede haber investigaciones. Ejemplo, una mujer en situación de discapacidad denuncia que no fue admitida en un concurso público en la alcaldía porque no era operativamente viable adaptarle el puesto. El Ministerio del Trabajo actúa e invoca el principio de igualdad. Artículo número 13 de la Constitución Política. Aplica la Ley 1618 del año 2013 que exige ajustes razonables, imponiendo correctivos y ajustes al reglamento local de empleo. Aquí se ve cómo la descentralización no implica que el municipio pueda ignorar derechos fundamentales, la nación, Ministerio del Trabajo,
supervisa el cumplimiento de esos principios, garantizando la coherencia con el modelo de Estado social de derecho. Y aquí pues hacemos una salvedad bien importante y es acerca de la Ley 1618 de 2013 para poder realizar ajustes razonables a las personas en condición de discapacidad antes de que se convoque un empleo en nuestro país. Quiere decir que las entidades tienen que tener un soporte técnico para poder justificar el por qué una persona en condición de discapacidad no puede participar de esa convocatoria laboral. Es decir, se puede hacer, pero debe estar técnicamente demostrado que se intentaron hacer todos los ajustes razonables, pero que de ninguna forma de ajustes razonables se dio la posibilidad para que una persona en condición de discapacidad pudiera ejercer el empleo, porque pues obviamente está justificado que requiere de una actividad física mayor en caso de alguna discapacidad motriz, por ejemplo. Pero hay otro tipo de discapacidades sensoriales, cognitivas. Entonces, de acuerdo a esto, se debe primero dejar documentado ese soporte técnico, ese estudio de expertos en el cual se trataron de hacer los ajustes razonables establecidos en la ley y no hubo la posibilidad de que una persona en condición de discapacidad asumiera ese empleo. En conclusión, la descentralización territorial le da poder y autonomía a municipios y departamentos, pero esa autonomía no es absoluta. Deben actuar dentro del marco constitucional y legal bajo supervisión del Estado central, en este caso, representado por el Ministerio del Trabajo cuando se trata de derechos laborales, concursos, inclusión y formalización. Vamos a mirar unas preguntas de juicio situacional para aplicables a estos casos, ¿no? Una ciudadana en condición de discapacidad interpone una queja ante el Ministerio del Trabajo porque la gobernación de su departamento la excluyó de un concurso público por considerar que su situación generaría barreras operativas en el desempeño. El ministerio analiza el caso y encuentra que no se hicieron ajustes razonables en el proceso de selección. Con base en el marco constitucional y legal, ¿cuál es la actuación correcta del ministerio frente a este caso? A. No intervenir, dado que las gobernaciones son autónomas en la administración de su planta de personal. B. Ordenar la integración inmediata de la ciudadana sin interponer los procedimientos administrativos, sin importar los procedimientos administrativos internos, perdón. La C. Iniciar un proceso de investigación, exigir ajustes razonables y emitir directrices que armonicen la igualdad con la autonomía territorial. Y D. Trasladar la queja a la Procuraduría General de la Nación por ser el órgano competente en el régimen disciplinario. Entonces, vamos a analizar unos segundos para que analicen la respuesta correcta y ya mostramos cuál es. Perfecto, la respuesta correcta es la C. El Ministerio del Trabajo sí puede intervenir aunque la gobernación tenga autonomía, pues dicha autonomía no puede vulnerar derechos fundamentales ni desconocer los ajustes razonables a favor de las personas en condición de discapacidad establecidas en la Ley 1618 del 2013, la Ley 1346 del 2009, Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y el artículo 13 de la Constitución. Entonces, la actuación debe ser integral y proporcional, respetando el debido proceso sin imponer reintegros automáticos. Miremos entonces un segundo juicio situacional. Una alcaldía contrata personal para funciones permanentes mediante orden de prestación de servicios, desconociendo lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo. La situación es denunciada por varios ciudadanos desde la competencia del Ministerio del Trabajo. ¿Qué principio constitucional se está vulnerando y qué acción corresponde? A. Se vulnera el principio de moralidad, debe trasladarse el caso a la Fiscalía. B.
se vulnera el principio de igualdad, el ministerio debe orientar la contratación a través de agencias de empleo. C, se vulnera el principio de legalidad, el ministerio debe inspeccionar, sancionar y emitir recomendaciones técnicas. Y D, se vulnera el principio de eficiencia, debe recomendar que eh, los contratos de prestación de servicios o las órdenes de prestación de servicios sean reguladas por el Consejo Municipal. Tomamos unos segundos para mirar y definir cuál es la respuesta correcta. La respuesta correcta entonces es la C. La contratación permite a través de prestación de servicios o de órdenes de prestación de servicios. Es una violación, la contratación permanente a través de este tipo de contratos, pues valga la redundancia, es una violación al principio de legalidad y puede constituir una forma de contratación irregular, fraude a la ley laboral. El Ministerio del Trabajo tiene competencia de inspección, vigilancia y control con base en el artículo 486 del Código Sustantivo del Trabajo y el decreto 4108 del año 2011. La acción correctiva es inspeccionar, sancionar y orientar jurídicamente. Tenemos una tercera pregunta y dice de la siguiente manera: el Ministerio del Trabajo lanza una estrategia nacional para la formalización del empleo rural y solicita a las alcaldías de los municipios en zonas afectadas por el conflicto armado, las zonas más afectadas por el conflicto armado, que presenten planes de acción local con enfoque territorial. ¿Cuál es el principio constitucional que respalda esta articulación entre nación y territorio, de acuerdo a los principios que analizamos anteriormente? A, principio de moralidad administrativa; B, principio de coordinación y concurrencia; C, principio de igualdad y no discriminación; y D, principio de autonomía territorial. Tenemos unos segundos entonces para pensar cuál es la respuesta correcta. La respuesta correcta entonces es la B. Cuando el Ministerio del Trabajo solicita a las entidades territoriales que elaboren planes de acción articulados con una política nacional, se activa el principio de coordinación y concurrencia, establecidos en el artículo 288 de la Constitución Política, que busca armonizar los fines del Estado entre los niveles nacional y territorial. La opción C, lo que es igualdad y no discriminación, es aplicable pero en otro contexto, pero no es el principio rector de la articulación entre niveles del Estado. Pregunta número 4 para entidades territoriales. Estábamos hablando en las preguntas anteriores del Ministerio del Trabajo, ahora vamos a abordar cómo serían los ejemplos para entidades territoriales. En virtud de su autonomía, una gobernación decide crear un programa para el fortalecimiento del empleo juvenil, pero exige requisitos distintos a los establecidos en la Ley 1780 de 2016, que regula el primer empleo. ¿Cuál sería la interpretación jurídica adecuada? A. La gobernación puede modificar libremente los requisitos si son para programas propios. B. La gobernación debe ajustarse a las leyes nacionales, pues su autonomía no es absoluta. La C, el programa es legal si no afecta a ciudadanos de otras regiones. Y la D, los requisitos deben ser aprobados previamente por el Congreso de la República. Damos unos segundos para mirar cuál es la respuesta que más se ajusta. La respuesta correcta entonces es la B. Aunque las entidades territoriales tienen autonomía, no es absoluta y debe respetar el marco normativo nacional, en este caso, la Ley 1780 del 2016, que establece las condiciones para el primer empleo juvenil. Los requisitos no pueden ser modificados
unilateralmente porque eso afectaría el principio de legalidad y autonomía normativa. Vamos con este quinto ejercicio. Para entidades territoriales, un alcalde crea una estrategia local de generación de empleo para población vulnerable y para ello firma un convenio con el SENA sin aprobación previa del Consejo Municipal. La Contraloría advierte que un proceso que es que advierte un posible exceso de competencia. Desde el principio de la descentralización, ¿cuál es el análisis correcto? La A. El alcalde está en su facultad de firmar convenios sin necesidad de aprobación del Consejo, en virtud de la autonomía local. La B. El alcalde debe consultar al Departamento Administrativo de la Función Pública antes de firmar convenios. La C, el alcalde puede celebrar convenios si están dentro de sus competencias asignadas y presupuestales, pero debe garantizar control político. Y la D, la descentralización no permite firmar convenios interinstitucionales sin aval del Congreso. Damos unos segundos para mirar cuál es la respuesta correcta. Efectivamente, la respuesta correcta es la C. La autonomía del alcalde está limitada por lo que establece la Ley 136 de 1994, tanto el artículo 91 como el 96 y la Ley 489 de 1998, así como el control político del Consejo Municipal. Si bien puede firmar convenios interinstitucionales, como representante legal del municipio debe actuar conforme al marco presupuestal, al plan de desarrollo y estar sujeto al control político. Por lo tanto, no lo puede hacer sin ningún control, como sugiere la opción A. ¿Qué es la descentralización? Entonces, aquí hay unos fundamentos por medio de los cuales entendemos el concepto de descentralización, que es el artículo número 1 del 287 de la Constitución Política de nuestro país. Colombia es un estado unitario, pero con descentralización política, administrativa y fiscal. El artículo 209, la función administrativa se descentraliza para mayor eficiencia y la Ley 489 de 1998, la Ley 715 del 2001 desarrollan la estructura del Estado y la distribución de competencias. Vamos a mirar ahora sí, uno a uno, las diferentes descentralización. Vamos a mirar descentralización por servicios, ya miramos territorial, ahora veremos por servicios o funcional. ¿En qué consiste esta descentralización? Esta descentralización es una forma administrativa en la que el Estado transfiere funciones específicas a entidades u organizaciones, organismos autónomos que no hacen parte de una estructura territorial, es decir, a los municipios, departamentos o a la nación, pero que prestan un servicio público determinado de forma especializada, con autonomía administrativa, financiera y técnica. Estas entidades no son territoriales, sino funcionales o institucionales. Tienen competencias específicas y actúan en nombre del Estado. Vamos a mirar un ejemplo de esto. El SENA, que es el Servicio Nacional de Aprendizaje, tiene autonomía técnica y administrativa. También presta el servicio público de formación para el trabajo y el desarrollo humano. También no depende jerárquicamente del Ministerio de Educación, pero sí se articula con él y tiene presencia nacional, pero opera con autonomía en cada región. Tiene unos recursos propios establecidos o asignados por ley y tiene una relación con el Ministerio del Trabajo, y es que el SENA contribuye directamente a las políticas de empleo, empleabilidad y emprendimiento y se articula con el Ministerio del Trabajo en programas de formación para el empleo. Otro ejemplo sería la Caja de Compensación Familiar, lo que es Confama, Cafán o Confenalco,
Y estas entidades entonces administran servicios de bienes y subsidios de los trabajadores, no son territoriales ni parte de una rama del poder público, pero ejercen funciones públicas delegadas. La vigilancia y el control está a cargo del Ministerio del Trabajo en cuanto a lo que tiene que ver con los subsidios, las prestaciones sociales y los aportes para fiscales. El ICBF, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, tiene unas características también. Entidad descentralizada con autonomía técnica y financiera, presta un servicio social del Estado, protección de la niñez y la familia, tiene direcciones regionales, pero no depende de gobernaciones ni alcaldías. Y se articula con entes territoriales para implementar programas de atención social y de prevención. ¿Qué relación tiene esta descentralización funcional con el Ministerio del Trabajo? Entonces, el Ministerio del Trabajo se relaciona de manera funcional con muchas de estas entidades. ¿Por qué? Porque formula las políticas públicas en materia laboral, de empleo y protección social, porque ejerce vigilancia y control sobre entidades descentralizadas por servicios que manejan aportes para fiscales como el SENA o las cajas de compensación y coordina, articula programas conjuntos con entidades si tienen autoridad jerárquica directa y promueve la concertación interinstitucional para la empleabilidad, formación técnica y trabajo decente. Aquí tenemos un cuadro comparativo entonces, un criterio que es quién la ejerce. En el caso de las entidades descentralizadas territorial, lo ejercen los municipios y los departamentos y los distritos. Y en la descentralización por funciones, tenemos unos ejemplos, entidades especializadas como el SENA, el ICBF y otras. Tipo de autonomía en la descentralización territorial es política y administrativa, en la descentralización funcional es técnica, administrativa y financiera. La relación con el Ministerio del Trabajo en la territorial, entonces, coordinación institucional y política de empleo. Y en la descentralización funcional o de servicios, coordinación funcional, seguimiento y control. Vamos a mirar unos ejercicios, otros ejemplos de preguntas enfocados en estos principios que hemos revisado y en estos temas que hemos visto hasta el momento. Ministerio del Trabajo, entonces, una ciudadana interpone una queja ante el Ministerio del Trabajo porque una caja de compensación familiar se niega a pagarle el subsidio familiar, argumentando que su contrato fue por prestación de servicios. El ministerio evalúa el caso, determina que hubo subordinación laboral encubierta con base en lo anterior, que principio del ordenamiento y tipo de descentralización se activa en este caso. A, principio de concurrencia y descentralización territorial. B, principio de subsidiariedad y descentralización funcional. C, principio de coordinación y descentralización desconcentrada. Y D, principio de legalidad y descentralización funcional. Damos unos segundos para elegir cuál es la respuesta correcta. La respuesta correcta es la D. La justificación es que el Ministerio del Trabajo ejerce función de control y vigilancia sobre entidades descentralizadas por servicios como las cajas de compensación. El principio de legalidad le permite intervenir cuando se vulnera derechos laborales, incluso si la figura contractual fue encubierta. Segundo ejercicio, tenemos aquí, durante la ejecución de un programa nacional de empleabilidad juvenil, el Ministerio del Trabajo solicita al SENA, como entidad descentralizada, articularse para garantizar la formación técnica de los jóvenes. ¿Qué característica institucional permite al SENA actuar en este caso? A, es un ente territorial con autonomía presupuestal. B, tiene jurisdicción para sancionar empresas por incumplimientos laborales. C,
es una entidad descentralizada, funcional, con autonomía técnica. D, es un ente adscrito al Ministerio de Educación con dependencia jerárquica. Damos unos segundos para dar respuesta a este segundo enunciado. La respuesta correcta es la C. El SENA es una entidad descentralizada funcional, no territorial, tiene autonomía técnica y administrativa, pero se articula con otras entidades nacionales, como el Ministerio del Trabajo, para ejecutar políticas de empleo y formación para el trabajo. Pregunta número 3. La alcaldía de un municipio de sexta categoría solicita al municipio, los municipios de sexta categoría son aquellos que tienen inferior a 10.000 habitantes. Aquí para dejar claridad de esto. La alcaldía entonces de un municipio de sexta categoría solicita al Ministerio de Salud que asuma la prestación del servicio de salud pública debido a la falta de infraestructura y personal médico. ¿Qué principio constitucional fundamenta esta actuación? A. Coordinación. B. Subsidiariedad. C. Autonomía territorial. Y D. Desconcentración. Unos segundos para dar respuesta a este enunciado. Respuesta correcta la B. El principio de subsidiariedad indica que si el nivel territorial no puede cumplir con una función esencial, el nivel departamental o nacional lo asume. Esto se enmarca dentro del modelo de centralización y cooperación entre niveles del Estado. Cuarta pregunta. En una situación de emergencia ambiental, la gobernación, las alcaldías municipales y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres actúan de manera simultánea para atender la población afectada. Esta actuación se rige por A, el principio de progresividad, B, el principio de concurrencia, C, el principio de autonomía funcional y D, el principio de legalidad. Unos segundos para dar la respuesta correcta. La respuesta correcta es la B. El principio de concurrencia significa que varios niveles del Estado actúan simultáneamente para cumplir una función pública como la establece el artículo 288 de la Constitución. Ahora, vamos a mirar el otro concepto de descentralización, pero fiscal. ¿A qué hace relación esta descentralización? La descentralización fiscal es el proceso mediante el cual el gobierno central transfiere competencias en materia de recaudo, administración y gastos de recursos públicos a los niveles subnacionales de gobierno, es decir, departamentos, distritos y municipios. En esencia, les da autonomía para manejar su propio presupuesto, aunque dentro de ciertos límites legales. ¿Esto qué incluye? Incluye ingresos propios, facultad de generar recursos como impuestos, tasas, contribuciones. Segundo, transferencia del nivel central, sistema general de participación, sistema general de regalías, cofinanciación. Tercero, gasto autónomo, decisión sobre en qué y cómo invertir según sus planes de desarrollo. Cuarto, responsabilidad fiscal. Deben rendir cuentas y actuar con eficiencia, eficacia y transparencia. Tenemos aquí unos ejemplos relacionados a municipios. Entonces, el municipio de Río Sucio recibe recursos del Sistema General de Participación para Salud y Educación. Decide destinar una parte a mejorar el acceso a la atención primaria en veredas lejanas
contratando personal y adecuando puestos de salud rurales. Ejemplo número 2, el departamento del Meta cobra una tasa por uso de suelo en explotaciones mineras y con ese ingreso construye sedes de formación técnica para el empleo rural en alianza con el SENA. Entonces aquí tenemos una relación del Ministerio del Trabajo y estos conceptos que hemos revisado. El Ministerio del Trabajo se conecta con la descentralización fiscal en varios sentidos. Transferencias con enfoque laboral a través de convenios con entidades territoriales para promover empleo, formación, formalización laboral. Supervisión y vigilancia. A pesar de la descentralización, el ministerio mantiene competencias de inspección, vigilancia y control en el uso de recursos para programas laborales. Cofinanciación de programa. Participa en esquemas de cofinanciación con entes territoriales, por ejemplo, programas de empleo jóvenes y mujeres rural. Seguimiento a convenios interadministrativos, donde recursos fiscales son ejecutados por entes territoriales para fines laborales. El Ministerio del Trabajo aplica directamente los conceptos de descentralización. Vamos a mirarlo. En cuanto a la descentralización territorial, aplica indirectamente. ¿Esto qué significa? Porque el Ministerio del Trabajo es una entidad del orden nacional, no una territorial. Entonces, ¿cómo se relaciona? Se relaciona cuando coopera, cuando transfiere competencias operativas y coordina acciones con alcaldías, gobernaciones o entes descentralizados para ejecutar políticas laborales en el territorio. Por ejemplo, firmar convenios con alcaldías para promover el empleo joven o coordinar ferias de empleo en municipios. En cuanto a la descentralización funcional o por servicios, ¿qué relación tiene entonces el Ministerio del Trabajo? ¿Es parcial o temática? ¿Por qué? Porque el ministerio trabaja en red con otras entidades funcionalmente descentralizadas, es decir, descentralización por funciones, como el SENA, como el ICBF, como las cajas de compensación, que tienen autonomía administrativa y financiera. Entonces, ¿cómo se aplica en la realidad? El SENA presta servicios de formación para el trabajo, lo cual está en línea con las políticas laborales del ministerio. Y las cajas de compensación socializan políticas de empleos y subsidios bajo lineamientos del ministerio. Por último, tenemos la descentralización fiscal y cuál es la relación con el Ministerio del Trabajo. Es indirecta, pero estratégica. ¿Por qué? Porque el Ministerio del Trabajo no recauda ni transfiere recursos fiscales directamente a entes territoriales, pero ¿cómo se involucra? Primero, participa en convenios interadministrativos donde los entes territoriales ponen recursos y el ministerio orienta técnica o normativamente. Y otro ejemplo, supervisa el uso correcto de recursos en proyectos laborales o subsidios. En conclusión, el Ministerio del Trabajo no es un ente descentralizado ni territorial, pero actúa dentro del marco de los tres tipos de descentralización al coordinar con entes territoriales, al articular servicios con otras entidades del sector trabajo y al intervenir en programas financiados por entes territoriales o cofinanciados. Descentralización territorial, tenemos acá un ejemplo, el municipio de Certegui en Chocó, la alcaldía no cuenta con una oficina local del Ministerio del Trabajo ni con suficiente recursos para realizar inspección laboral. ¿Qué ocurre? Entonces el Ministerio del Trabajo a través de la Dirección Territorial del Chocó asume directamente la vigilancia y control laboral en el municipio y
desplaza funcionarios temporalmente. La relación con el principio de subsidiariedad, cuando el municipio no puede, el nivel superior, departamento o nación, asume la función. Tenemos aquí la descentralización, otro ejemplo, el Ministerio del Trabajo lanza una política nacional para fomentar el empleo en jóvenes rurales. Para ejecutarla, firma convenio con el SENA y varias cajas de compensación. Aquí, ¿qué ocurre? El análisis. El SENA diseña programas de formación y la caja gestionan incentivos económicos a empleados. Estamos hablando aquí de descentralización funcional o por servicios. La relación con la descentralización funcional, entonces las funciones públicas son ejecutadas por entidades con autonomía bajo los lineamientos de políticas del ministerio. Y tenemos la descentralización fiscal, un ejemplo, en la ciudad de Bucaramanga, la Secretaría de Desarrollo Social firma un convenio con el Ministerio del Trabajo para implementar un programa de formalización laboral. ¿Qué ocurre? El municipio aporta 300 millones y el ministerio 200 millones. Se coordinan recursos y establecen responsabilidades compartidas. La relación con la descentralización fiscal. Hay concurrencia de recursos de diferentes niveles del Estado con autonomía de la gestión local, pero bajo seguimiento del ministerio. Distribución de competencias. Aquí vamos a mirar entonces la distribución de competencias. ¿A qué se refiere? Se refiere entonces a quien hace que dentro del Estado colombiano esta definición, la distribución de competencias se refiere a quién hace que dentro del Estado colombiano esta definición está definido por la Constitución, la ley y la jurisprudencia y busca evitar duplicidad o vicios funcionales. Por ejemplo, tanto en el nivel nacional, departamental y municipal hay unas competencias ya determinadas para que no repitan o ni el municipio, ni el departamento, ni la nación hagan la misma actividad. Cada quien tiene unas funciones o unas competencias establecidas. La nación, las competencias estratégicas o de interés nacional, defensa, relaciones exteriores, normas generales. El departamento o los departamentos de nuestro país articulan políticas entre la nación y los municipios. Ejemplo, entonces, salud pública regional. Y los municipios, competencias de gestión directa al ciudadano, lo que es educación básica, alumbrado, saneamiento. Autonomía de los entes territoriales. Esto incluye los siguientes elementos. Gobernarse por sus propias autoridades, es decir, alcaldes, gobernadores y consejos que hacen el control político. Ejercer jurisdicción dentro de los límites legales, administrar recursos propios, establecer tributos locales. Pero esta autonomía no es independencia, está sujeta a la unidad nacional. Por eso Colombia en ese artículo nos dice puntualmente unitaria, donde todo el mundo tiene que alinearse y articularse con esas políticas que salen a nivel nación, a la ley y al control del Estado. Entonces, está sujeta a la unidad nacional, a la ley y al control del Estado. La descentralización no rompe con el carácter unitario de Colombia. La relación con el Ministerio del Trabajo, aunque el Ministerio del Trabajo pertenece a la rama ejecutiva nacional, ejerce control, vigilancia, inspección y orientación técnica en todo el país, incluidas las entidades descentralizadas. Ejemplo, una alcaldía no puede crear condiciones laborales arbitrarias o inconstitucionales. El ministerio puede intervenir cuando hay vulneración de derechos laborales. Ejemplo, concursos excluyentes, como en el caso de personas con discapacidad. En una alcaldía o gobernación se evalúa si conoces los límites y facultades del alcalde o gobernador, por ejemplo, en contratación, tributación
o normatividad local. Esto tiene que ver con la pertinencia y cómo las universidades evalúan en estos concursos de mérito. ¿Qué pretende conocer todos estos temas? Porque es importante para una persona que va a participar en un concurso de mérito o que es funcionario público conocer esto. Entonces, esta universidad lo que pretende es ver que ese participante de ese concurso es si se evalúa, si conoce de esos límites y facultades del alcalde, de los alcaldes y los gobernadores, y cómo se articulan sus decisiones en el marco nacional, esa relación que existe. Y en el Ministerio del Trabajo, ¿qué aplicación práctica para el concurso? Se espera que comprendas cómo interactuar con autoridades locales y orientar el cumplimiento normativo laboral. Debes conocer los límites de intervención nacional frente a la autoridad, a la autonomía territorial, sin vulnerar competencias locales, pero garantizando los derechos. Eso es importante entonces. Conexión clave entre ambos concursos. La descentralización, aplicar directamente, el funcionario debe conocer su nivel de autonomía. En el Ministerio de Trabajo interviene respetando autonomía, pero asegurando derechos fundamentales. En cuanto a la distribución de competencias, en lo territorial debe actuar dentro del marco de competencias propias y en el Ministerio del Trabajo evalúa si las entidades locales están cumpliendo con sus funciones laborales. En cuanto a la autonomía territorial, en entidades territoriales requiere actuar con base en las leyes locales y acuerdos nacionales o municipales, perdón. Y en el Ministerio del Trabajo no puede imponer decisiones arbitrarias, pero puede exigir cumplir el cumplimiento legal. Ok, hasta aquí hemos abordado una primer fase de este conocimiento, de esta charla. Ahora vamos a pasar a lo que son fuentes de ingreso de las entidades públicas. ¿En qué consiste esta descentralización nacional y territorial en materia de recursos públicos? Los ingresos propios. ¿A qué hace referencia este concepto de ingresos propios? Entonces, las entidades descentralizadas pueden ser de orden nacional, territorial, departamental, municipio, distrito, como lo habíamos mencionado anteriormente. Estas entidades tienen autonomía presupuestal, por eso deben financiar su funcionamiento y proyectos con diferentes fuentes. Entonces hablemos de los ingresos propios. ¿Y en qué consiste? Son los que recaudan directamente por la prestación de servicios o por explotación de sus bienes. Las fuentes de estos ingresos son las tasas, es decir, el cobro que hace una empresa de servicios públicos por expedición de certificados. Tarifas. Un hospital público cobra por servicios no cubiertos por el POS y las multas o sanciones. Entonces, una autoridad ambiental impone sanciones económicas por daños ecológicos. Por último, rentas contractuales son arriendos de inmuebles o concesiones. De esta manera se pueden captar o recaudar ingresos propios. ¿De dónde vienen estos ingresos propios? Dice ingresos que las entidades descentralizadas generan por su propia operación, por ejemplo, tasas y tarifas por servicios, matrículas, licencias, certificados, arrendamiento de bienes públicos, venta de publicaciones, productos o eventos. Ejemplo, una caja de compensación familiar recauda por servicio prestados en salud o recreación. Impuestos o multas y sanciones. Tres temas de vital importancia que tenemos que conocer dentro de estos ingresos propios. ¿De dónde vienen entonces los impuestos territoriales o nacionales como el predial, la industria y el comercio y el IVA? Multas administrativas impuestas por entidades como el Ministerio del Trabajo a empresas que vulneran derechos laborales.
¿Y cómo se aplica en la práctica? Entonces, se recauda directamente por las Secretarías de Hacienda o por la DIAN y se destina el presupuesto de inversión o funcionamiento de la entidad recaudadora. Transferencia del nivel central. Transferencia del nivel central, fondo que proviene del presupuesto general de la nación o del sistema general de participación. Tipo de transferencia, sistema eh, general de participación para salud o educación. Ejemplo, una S recibe recursos del sistema general de participación para atención en salud primaria. Convenios interadministrativos, entonces el Ministerio del Trabajo transfiere fondos a una alcaldía para formalización laboral. Presupuesto General de la Nación. Norma base establece la Ley 38 de 1998, la Ley 179 de 1994 y la Ley 819 del 2013, que es el Presupuesto General de la Nación. Entonces, son los recursos aprobados por el Congreso y gestionados por el Ministerio de Hacienda para cubrir los gastos públicos nacionales. ¿En qué se puede invertir? Funcionamiento, salarios, servicios, gastos administrativos, inversión, programas sociales, infraestructura, proyectos del Plan Nacional de Desarrollo. ¿De dónde viene? El presupuesto general de la Nación es la elaboración o está elaborado por el Ministerio de Hacienda y aprobado por el Congreso de la República. Este presupuesto proviene de los ingresos corrientes del Estado como impuesto nacional, el IVA, la renta de consumo o las rentas y el consumo, las regalías parcialmente y la renta petrolera y minera, créditos públicos. ¿Cómo se asigna? Entonces, el presupuesto general de la nación financia el funcionamiento y la inversión de las entidades del nivel nacional, como el Ministerio del Trabajo, y también transfiere recursos a las entidades territoriales o descentralizadas según las competencias. Sistema General de Participación. Entonces, hay unas normas también que establecen este sistema general de participación, artículo 356 y 357 de la Constitución Política, la Ley 715 del 2001. ¿Qué es? Son los recursos que transferidos por parte de la nación a los entes territoriales para financiar competencias descentralizadas. ¿En qué se deben invertir? En educación, en salud, en agua potable, en saneamiento básico, en propósitos generales como infraestructura, cultura, deportes. Un ejemplo, una alcaldía invierte recursos del Sistema General de Participación en construcción de aulas para formación técnico-laboral en alianza con el Ministerio del Trabajo. ¿De dónde viene? El Sistema General de Participación es una porción del presupuesto general de la nación destinada exclusivamente a las entidades territoriales, o sea, municipios y departamentos, según lo establecido en la Constitución en el artículo 356 y 357. ¿Cómo se distribuye? Se reparte a los entes territoriales para que financien educación, salud, agua potable, saneamiento básico y otros servicios sociales prioritarios. Un ejemplo, un hospital público municipal se financia con recursos del Sistema General de Participación para pagar personal médico y servicios básicos. Ahora vamos a mirar el Sistema General de Regalías. Hay una norma básica, Acto Legislativo 01 del 2011, Ley 1530 del 2012 y Ley 2056 del año 2020. ¿Qué es? Son recursos provenientes de la explotación de recursos naturales no renovables, es decir, petróleo, carbón. ¿En qué se deben invertir? Se debe invertir en ciencia, tecnología e innovación, infraestructura regional, desarrollo económico, ambiental y social. Un ejemplo, un departamento costero usa el sistema general de regalías para financiar un centro de emprendimiento rural con asesoría técnica del Ministerio del Trabajo. ¿De dónde viene? Del pago de regalías por explotación de recursos naturales no renovables como el petróleo, el carbón, oro, gas. ¿Cómo se distribuye? A través de fondos, Fondo de Ciencia y Tecnología, Fondo de
compensación, etcétera, a entidades del nivel nacional, regional o territorial, incluyendo a veces proyectos del Ministerio del Trabajo en empleo rural o reinserción laboral. Recursos de crédito. Entonces, estos recursos de crédito pueden adquirir deuda interna o externa previa autorización legal. Ejemplo, un hospital universitario público accede a un crédito del BIC para mejorar su infraestructura. Donaciones o cooperación internacional. Ejemplo, una cooperación autónoma regional recibe cooperación de la Unión Europea para reforestar una cuenca. Donaciones y convenios, hay una norma base también, Ley 80 de 1993, Decreto 092 del 2017, Ley 489 de 1998, que son recursos en especie o dinero entregado por organismos de cooperación internacional, fundaciones u otras entidades públicas o privadas. ¿En qué se deben invertir? En proyectos específicos establecidos en el convenio, generalmente con fines sociales, ambientales, educativos y locales. Un ejemplo de esto, el Ministerio del Trabajo firma convenio con la OIT para mejorar las condiciones laborales del sector agrícola en el Putumayo. Donaciones y convenios, entonces, ¿de dónde proviene? Provienen de organizaciones internacionales como la ONU, la UIT o el BIT, Banco Mundial, empresas privadas, fundaciones o gobiernos extranjeros. ¿Cómo se reciben? A través de convenios de cooperación interinstitucional mediante alianzas público-privadas o donaciones directas. Ejemplo, la UIT puede financiar con donaciones un proyecto del Ministerio del Trabajo sobre formalización laboral. Préstamos o créditos. Normas bases, pues está la Ley 358 de 1997, la Ley 819 de 2003 y la reglamentación del CONFIS y el Ministerio de Hacienda, que son recursos obtenidos a través de deuda externa o interna o externa. ¿En qué se deben invertir? En proyectos de inversión pública, rentables, sociales y económicamente, rentables y socialmente, económicamente hablando. No se puede usar para funcionamiento ordinario. Ejemplo, una gobernación adquiere un crédito en la banca multilateral para desarrollar un centro de formación laboral con aval del Ministerio del Trabajo. ¿De dónde viene? Son recursos financieros obtenidos por la nación a entidades descentralizadas a través de bancos nacionales o internacionales, entidades multilaterales. ¿Cómo se accede? Mediante aprobación del CONFIS, COMPES o entes financieros y deben estar registrados en el sistema de deuda pública. Recaudo propio, hay una base normativa también, Ley 136 de 1994, Ley 617 del 2000, Ley 489 de 1998. ¿Y qué son? Son los ingresos que generan las entidades por prestación de servicios, arriendo, tasas, entre otros. ¿En qué se debe invertir? En fortalecimiento institucional, en mantenimiento de infraestructura, en mejora de servicios públicos. Un ejemplo, una caja de compensación laboral adscrita al Ministerio del Trabajo invierte recursos propios en modernización de sus sedes. Impuestos, tasas, contribuciones y multas. Aquí metemos el Estatuto Tributario Nacional, el Código de Procedimiento Administrativo y lo contencioso administrativo y la Ley 1437 del año 2011. ¿Qué es o qué son? Son recursos que recibe la entidad por tributos o sanciones impuestas
en qué se deben invertir. Generalmente, al presupuesto general del municipio o entidad debe destinarse al objeto misional de la entidad. Ejemplo, una alcaldía invierte en inspección laboral recursos derivados de multas formalidad, por informalidad laboral, con acompañamiento del Ministerio del Trabajo. Fuentes de ingresos del Ministerio del Trabajo. Entonces vamos a mirar que el Ministerio del Trabajo es una entidad del orden nacional, como lo venimos repitiendo, no es descentralizada, por tanto su presupuesto proviene casi en su totalidad del presupuesto general de la nación. Sin embargo, puede gestionar otras fuentes, como cuál, como el presupuesto general de la nación, principal fuente entonces, se define en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y se asigna anualmente por el Congreso. Un ejemplo, un rublo para vigilancia de condiciones laborales a través de las direcciones territoriales. Recursos de convenios y alianzas con entidades como el SENA, Caja de Compensación, Alcaldía o Cooperación Internacional. Un ejemplo, convenios con la OIT para fortalecer la inspección del trabajo infantil, reintegros o recuperaciones o sanciones. Aunque no es común, puede tener ingresos por multas impuestas a empresas por incumplimiento de normas laborales. En resumen, tenemos la entidad, entidades descentralizadas, ingresos propios, transferencias, créditos, donaciones y presupuesto general de la nación. El Ministerio del Trabajo no tiene ingresos propios, sí tiene transferencias del presupuesto general de la nación, no tiene créditos, tiene donaciones o pueden hacérsele donaciones y el presupuesto general de la nación. Relación con el concurso, entonces, este conocimiento es fundamental para responder preguntas del concurso de mérito como destinación legal de los recursos según su fuente, identificación de competencias concurrentes, uso eficiente de recursos públicos, articulación, nación, territorio en proyectos de inversión laboral o social. Espero que este tutorial les haya servido. Hasta aquí desarrollamos este tema. Muchísimas gracias por estar conectados hasta aquí, hasta el final de esta presentación. Mi nombre es Luis Quiseno, soy administrador de empresas, ex servidor público y estaré atento para cargar el próximo contenido muy pronto. Muchas gracias.